Bienvenidos a un video más de Reddit Chismes. 20 de noviembre de 2023. Mi madre era mi mundo. Recuerdo leer libros, ver documentales y hacer viajes por carretera con ella. Horneaba galletas para mí y mi hermana cada vez que estábamos enfermos. Ella y papá nos llevaban a hacer senderismo cada 2 semanas. Aún la extraño incluso ahora. Cuando tenía 11 años, falleció en un accidente automovilístico. Fue el año más difícil de mi vida, y no ha sido más fácil. 2 años después de que falleciera, mi padre comenzó a salir con una mujer llamada Nicole, y 4 años más tarde, se van a casar. Nicole es más joven que mi padre. Después de salir con Nicole, vi a mi padre replegarse, pero se convirtió en algo más. Nicole trajo la aventura de vuelta a su vida, pero a menudo se iban de viajes elaborados y salían por las noches con frecuencia. Durante todo esto, me sentí abandonado. Mi padre dejó lentamente de llevar a mi hermana y a mí a nuestras caminatas semanales. Empezó a hablar menos y menos durante las llamadas, e incluso una vez olvidó el cumpleaños de mi madre. Desde que ella entró en nuestras vidas, empecé a perder a mi padre. Ya no estaba allí. Una vez, cuando mi hermana y yo estábamos solas en casa, ella se cayó por las escaleras y se hizo un corte enorme en la frente. Estaba claro que necesitaba puntos, así que llamé a mi padre inmediatamente. Nicole contestó el teléfono y le dije que le pasara el teléfono a mi padre. Se negó diciendo que estaba ocupado y antes de que pudiera decir otra palabra, ella colgó la llamada. Vergonzosamente tuve que pedirle al vecino que nos llevara a urgencias, donde mi padre nos encontró más tarde. En un momento, esta mujer quitó la foto de mi madre de la repisa de la chimenea para poner una foto suya con mi padre de su viaje a Washington. La cosa que me hizo explotar fue cuando ella hizo olvidar a mi padre el cumpleaños de mi madre. Cada año, mi hermana y yo vamos con nuestro padre a visitar a mi madre en su cumpleaños. Era una tradición anual incluso antes de que Nicole entrara en nuestras vidas. Nicole y mi padre se fueron de viaje a Florida y se suponía que iban a regresar 3 días antes del cumpleaños de mi madre. Pero, debido a que esta mujer se marea en el coche, mi padre decidió dividir el viaje en pequeños intervalos para que fuera más fácil para ella. Debido a esto, terminó perdiendo nuestro viaje anual. Ni siquiera nos llamó. No pasó ni una semana y mi padre tuvo el descaro de contarnos una sorpresa emocionante. Nicole está embarazada. Me enfado y le digo a mi padre, tienes el valor de acostarte con ella cuando ni siquiera puedes estar aquí para nosotros. Luego, miro a Nicole y le digo que es un asqueroso pedazo de basura y que salga de nuestras vidas. Mi padre se enoja y me grita que vaya a mi habitación. Más tarde, mi abuelo vino inesperadamente a recogerme. Mi padre ni siquiera me envió un mensaje. Incluso cuando me fui, ni siquiera me miró. Han pasado 2 días y todavía estoy en casa de mis abuelos. Me siento avergonzado por decir lo que dije, pero no siento un arrepentimiento abrumador. ¿Soy el malo? Actualización en la misma publicación. He decidido contactar a mi abuelo materno mañana. Les informaré cómo va. Comentarios relevantes. Alex, no has dicho tu edad, pero espero que puedas independizarte pronto. OP, aprecio eso. Tengo 17 años y he hablado también con los consejeros escolares. Nadie está dispuesto a ayudarme. He intentado hablar con mi papá sobre cómo me siento mucho antes de mi explosión, pero siempre termina con eso sucedió hace años, es hora de seguir adelante. Ni siquiera sé lo que eso significa. Mi hermana tampoco puede obtener ayuda, así que estoy tratando de existir pacíficamente por ella. OP, tengo 17 años. Mi hermana tiene 13 años. Mi papá tiene 44 años, y Nicole tiene 34 años. Alex, ¿Nicole ha intentado alguna vez conectar? OP, ese es el problema. Nicole nunca hizo ningún esfuerzo por hablar con nosotros aparte de cuando salimos a cenar en familia, o cuando estamos en fiestas. Incluso en esos momentos, las conversaciones siempre son sobre ella. Mi papá la invitó a nuestras excursiones temprano en su relación, pero a ella no le gustaba estar al aire libre. Y, con el tiempo, mi papá dejó de llevarnos de excursión incluso cuando se lo pedíamos. Nicole hace cerámica de vez en cuando, y la he invitado a los eventos de mi sociedad de honor de arte, pero siempre se niega.
Hemos hecho todo lo posible por conocerla, pero solo parece interesada en hablar con mi papá. Ella no entiende que nosotros también somos parte de su vida. Los abuelos y su papel en esto. No toqué esto antes, pero actualmente vivo con mis abuelos paternos. Ellos viven más cerca de nosotros que mi abuelo materno. También he intentado hablar con mis abuelos paternos, pero fue una conversación muy indecisa. No quiero decir que no me ayudaron en ocasiones, pero está claro que justificaban las acciones de mi papá en cada oportunidad en lugar de escucharme. No quiero vivir así. Odio guardar resentimiento, pero no puedo evitarlo. Le pregunté a mi papá sobre terapia, pero él no cree en ese tipo de apoyo. Esta mañana, le pregunté a mis abuelos paternos si podía pasar el Día de Acción de Gracias en casa de mi abuelo materno, pero se negaron. Y eso no es todo. No puedo escapar de la situación ni de los malos sentimientos si quisiera. Mi papá y Nicole vendrán para el Día de Acción de Gracias, y tendré que sentarme allí. Consejería, quiero principalmente asesoramiento para el duelo, pero incluso solo ayuda para lidiar con mi resentimiento hacia mi papá y Nicole es suficiente. No quiero irme a la cama llorando cada 2 noches. No quiero sentir odio. Solo quiero estar en paz mental. Mi papá no cree en la terapia o el asesoramiento. No sé qué le llevó a tener esas opiniones, pero ha hecho más difícil para mi hermana y para mí obtener ayuda. He hablado en secreto con consejeros escolares, mis abuelos paternos, mi papá, mi tía, la hermana de papá, pero nunca es una conversación productiva. La única persona que más me ha ayudado fue mi abuelo materno, pero apenas nos permiten verlo. He expresado calmadamente cómo me siento a mi papá en varias ocasiones. Dijiste que hablaste con tu consejero escolar. ¿Qué dicen ellos? No pueden indicarme un recurso sin el consentimiento de mi padre. Las conversaciones generalmente terminan con la sugerencia de hablar con mi padre. No espero que tengan una solución para cada situación, pero sería bueno que me escucharan completamente. También tengo que censurar algunos detalles cuando hablo con ellos porque en el pasado han enviado a un oficial de policía a mi casa. Mi padre estaba enojado por esa situación y no quiero que se enoje conmigo. En cuanto a la terapia, mi padre no cree en la terapia o el asesoramiento, por lo que mis opciones son limitadas. Más sobre la visita de la policía. Cuando hablé con el consejero escolar, mencioné que cuando mi papá y Nicole estaban viajando en el extranjero, nos dejó a mí y a mi hermana solas en casa durante 3 días y se olvidó de dejarnos dinero para comprar comida. Por esta razón, un oficial de policía fue enviado a nuestra casa para chequearnos, y mi papá se enfadó porque compartí información familiar con extraños. Otra vez, se olvidó de recoger a mi hermana de la práctica de natación durante aproximadamente 1 hora. Mi papá recibió una llamada del lugar de natación, y me dijo que caminara 30 minutos a pie, y trajera a mi hermana. En cuanto a los sentimientos, siento que mi mente está un poco más ligera y mi corazón no se siente tan pesado como antes. Me ayudó a procesar mis emociones en cierta medida. Quizá necesites decirle al consejero escolar lo que está pasando de todas formas. He debatido al respecto, pero al final del día, mi hermana y yo todavía necesitamos a nuestro padre. Él nos sostiene económicamente y todavía vivimos en su casa. Tiene control sobre nuestros fondos universitarios, así que lo último que quiero es poner eso en peligro. Además, mi hermana es todavía joven y sé que todavía lo necesita, incluso si él está emocionalmente distante. No quiero que eso potencialmente le sea quitado. 22 de noviembre de 2023, 2 días después. Llamé a mi abuelo materno cuando todos todavía estaban durmiendo. Terminó siendo una llamada de 2 horas. Básicamente, le mencioné todo lo que he dicho aquí, y cómo quiero vivir con él si es posible. Él me dijo que, por mucho que quisiera que me fuera de allí, no puede hacer mucho sin la aprobación de mi padre. Insinué un enfoque legal, pero él dijo que no podría vernos si llegara a ese extremo. Mi abuelo también compartió nueva información sobre mi papá. Según él, cuando yo tenía 14 años y mi hermana 10, papá nos dejó en la granja de mi abuelo porque él y Nicole iban a volar fuera. Un día después de que volvieran, mi abuelo nos llevó de vuelta a casa. Todavía estábamos durmiendo en el auto de mi abuelo cuando sucedió este problema. Pero cuando mi abuelo golpeó la puerta, mi papá respondió borracho perdido. Por lo poco que pudo ver, mi abuelo vio que la casa estaba hecha un desastre.
Le dijo a mi papá que nos devolvería al día siguiente, una vez que mi papá estuviera en su sano juicio. Nos fuimos de vuelta a casa de mi abuelo. Luego, al día siguiente por la mañana, mi abuelo recibió una llamada de mi papá amenazándolo con llamar a la policía si no nos traía de vuelta de inmediato. Mi abuelo mencionó que hablaría con mis abuelos paternos para ver si se podía hacer algo respecto a nuestra situación. 27 de diciembre de 2023, 5 semanas después de la publicación original. Hola a todos, ha pasado un tiempo. Quiero agradecerles a todos por sus perspectivas y consejos. Solo quería dar una actualización. En relación a la cena de Acción de Gracias, cuando mi papá y Nicole llegaron, les pregunté si podía hablar con los dos. Mi papá dijo que no quería hablar y se fue a la sala. Nicole seguía quedando junto a la puerta principal, así que me disculpé por haberla insultado. Ella respondió que necesitaba irse y se fue a la sala. En general, ella todavía parecía enojada con razón. La cena fue incómoda porque mi abuela intentaba que mi papá y yo habláramos, pero él realmente no se molestaba. Después de la cena, lo aparté y me disculpé nuevamente. Él me ignoró y fue directamente hacia Nicole. Todavía no sabía si regresaría con él o no, así que empacé todo por si acaso. Cuando él se estaba preparando para irse, le pregunté si podía volver a casa. Él dijo que Nicole no se sentía cómoda teniéndome en casa a pesar de que ya habían pasado unos días desde el incidente. Pasé toda la noche llorando en el teléfono con mi hermana. Terapia y situación de vida. Después de haber tenido mi llamada con mi abuelo materno, él llamó a mis abuelos paternos unos días después para discutir mi situación. Escuché la llamada entre ellos. Mi abuelo materno expresó que estaba preocupado por mí, especialmente por mi estado mental, y preguntó a mis abuelos paternos si estaban dispuestos a hablar con mi papá sobre llevarme a terapia. Mis abuelos dijeron que estarían dispuestos a llevarme al grupo de apoyo mental de su iglesia o hablar con su líder espiritual especializado en asesoramiento por duelo. Mi abuelo se opuso a la idea y mencionó la necesidad de una ayuda más profesional, pero no estaban receptivos a la idea. Los tres también tuvieron una acalorada conversación sobre mi arreglo de vivienda. Mi abuelo dijo que era ridículo que un hombre adulto echara a su hija, y era vergonzoso que mis abuelos paternos no estuvieran dispuestos a ayudarme a volver a casa. Eso es todo lo que escuché sobre la conversación. Ahora, mi abuela comenzó a llevarme a sesiones privadas semanales con el líder de fe. No estoy del todo feliz con el acuerdo, pero me ha ayudado a comenzar a procesar mi dolor de manera más saludable. Además, todavía estoy viviendo con mis abuelos. Me disculpé una y otra vez a través de mensajes de texto con mi papá y a través de mis abuelos, pero él no ha respondido. Mi abuelo materno ha llamado a mi papá muchas veces, pero mi papá lo bloqueó. Estoy considerando contarle a mi consejero escolar el próximo semestre todos los detalles sobre mi papá y no omitir nada para protegerlo. También no fui invitado a la cena de Navidad de mi papá y Nicole, lo cual dolió, pero estoy empezando a no preocuparme por tener una relación con mi papá. No sé si mis sentimientos cambiarán. De alguna manera retorcida, fue bueno que no me dejara volver a casa con él. El espacio me ha ayudado a enfocarme en mí mismo. Comentarios relevantes. Laura, ¿todavía está tu hermana en la casa? OP, me quedé sin caracteres en la actualización, pero mi hermana aún vive con mi papá. Ella me visita los fines de semana y la he acompañado a casa desde la escuela, así que todavía tengo algo de contacto. He pensado en esto durante mucho tiempo y de forma intensa, hasta el punto de que me había consumido mentalmente. He imaginado cada venganza y momento de decir la última palabra, pero una cosa que he reconocido en terapia es cuánto mi resentimiento e ira me han estado impidiendo avanzar. Ahora estoy tratando de desconectarme emocionalmente de ellos. Tengo toda la intención de involucrar al consejero escolar para mi hermana. Laura, has hecho lo correcto. OP, gracias, estoy deseando ir a la universidad y dejar esto atrás con el tiempo. Estoy tratando de convencer a mis abuelos de que permitan que mi hermana viva con ellos a tiempo completo, para que tenga cierta semblanza de paz. María, ¿ya tu padre ha parado de dejar a tu sola hermana durante días enteros? OP, no ha hecho ningún viaje importante desde finales de noviembre, pero definitivamente lo hará para su viaje a California en enero. Les he preguntado a mis abuelos si pueden dejarla quedarse durante ese tiempo y sinceramente, también a futuro previsible.
Ope responde a un comentario con consejos y preguntas. No puedo vivir con mi abuelo materno porque estoy seguro de que mi papá no lo permitiría. En el pasado, él ha amenazado con llamar a la policía cuando mi hermana y yo nos quedamos en casa de mi abuelo. Dado que mi abuelo y mi papá no se hablan, creo que intentar vivir con él solo nos alejará aún más de él. Créeme, nunca quise acudir a un líder religioso en busca de ayuda mental. Mis abuelos paternos están decididos a no llevarme a un profesional válido. No creen en ello y les preocupa lo que los demás puedan pensar de mí si lo hago. Puedo conducir solo, pero no tengo mi propio coche. Además, no quiero mentirles a mis abuelos sobre mi paradero si utilizo su camioneta. Es demasiado arriesgado para mí. He perdido mucho amor y respeto que tenía por mi padre. He dejado de intentar comunicarme. Aún termino llorando algunos días, pero cada vez menos frecuentemente. La única razón por la que hablaría con él sería si se trata de algo relacionado con mi hermana. Nicole tiene 34 años, y mi papá tiene 44 años. Espero que esté presente para el bebé. No tengo expectativas de que tenga arrepentimiento o exprese remordimiento. Mi imagen de él prácticamente murió en el momento en que me expulsó. Ya trabajo en un restaurante local, así que espero poder ahorrar lo suficiente antes del verano al menos. Además, ya he sido aceptado en 2 a 3 universidades hasta ahora. Estoy emocionado por ese capítulo. Gracias por tu consejo. Terminé pasando la víspera de Año Nuevo con un par de amigos y mi hermana emoticono cara sonriente. Un pequeño rayo de esperanza en todo esto, supongo. Además, la cocina de Nicole es un poco mala, así que no fue tan malo perder la Navidad. No soy religioso, así que tenía dudas sobre el enfoque basado en la fe en la terapia. Es mejor que nada, y el líder religioso en realidad se aleja de las razones arraigadas en la religión durante las sesiones. 3 de enero de 2024, 7 días después. Hola a todos, me siento abrumado con la cantidad de mensajes, pero quiero decir que no tengo conocimiento sobre las leyes en torno a mi situación. En cuanto al fondo universitario de mi hermana y yo, mi mamá trabajaba en una pequeña boutique y parte del dinero ganado se apartó. Mientras tanto, mi papá trabajaba como consultor y sé que también aportó dinero a los fondos. No sé si mi hermana y yo recibimos algún dinero por concepto de beneficios o alguna herencia monetaria de mi mamá después de su fallecimiento. Aún estoy comprendiendo mucha información y escribiendo todo primero. Incluso recientemente abrí una cuenta bancaria con la ayuda de mis abuelos, por lo que ahora no dependeré de él para necesidades monetarias simples. He pensado en emanciparme, pero en menos de un año cumpliré 18, así que no estoy seguro /diagonal si esa opción vale la pena dedicarle mi energía considerando todo lo demás. Además, gracias por dejar información en los comentarios. Definitivamente investigaré todo eso. Además, sé que es un pequeño porcentaje de personas, pero por favor no me envíen mensajes diciéndome que haga cosas violentas a mi papá, a Nicole o deseándole daño a su bebé. No necesito eso, ni tampoco lo desearía a nadie. Creo que mi mamá y mi papá contribuyeron a un plan 529 tanto para mi hermana como para mí. No sé cuánto hay en él, ni si él intentará cambiar el beneficiario posiblemente al bebé posteriormente. Estoy tratando de averiguarlo ya que mi mamá también contribuyó, si aún puedo tener derecho a ese dinero, o si podría recuperar el dinero si él intenta cambiar al beneficiario. No sé si esta parte es posible, pero es una posibilidad que se me ocurrió. El líder religioso dice que su comportamiento es resultado de la negación del proceso de duelo y que sus mecanismos de afrontamiento poco saludables, ejemplo, salir constantemente con Nicole, se han manifestado en sus acciones actuales. Además, puede ser que nos esté ignorando porque le recordamos a mamá o alguna tontería así. El líder pone mucho énfasis en la familia, por lo que está claro que solo encuentra formas indirectas de explicar las acciones de mi papá pero no reconoce sus errores. Al menos reconoce mis sentimientos y habla sobre mecanismos sanos de afrontamiento y cómo manejar el duelo. El líder religioso nunca estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con ninguno de mis sentimientos. 20 de enero de 2024, 2 meses después de la publicación original. Hola, no estaba seguro si aún podía agregar actualizaciones largas a mi publicación antigua, pero quería dar una. Ahora mismo, todo es un desastre, así que haré mi mejor esfuerzo para ser coherente. En retrospectiva,
Fue un error idiota de mi parte, pero después de programar una reunión con mi consejero, lo mencioné mientras llamaba a mi hermana. En la llamada, nunca mencioné explícitamente mi intención de denunciarlo, pero ella comenzó a ponerse nerviosa y me dijo que no era una buena idea. Terminó llorando en la llamada, diciendo que lastimaría a nuestro padre si lo denunciaba. Le dije que no iría a la reunión para ayudarla a calmarse. Sin embargo, aún tenía planeado ir a la reunión con el consejero. Programé la reunión durante la segunda semana de enero, mientras mi padre estaba en California. La noche antes de la reunión, recibí una llamada de mi padre. Él dijo que si alguna vez quisiera tener un lugar para vivir de nuevo, no propagara mentiras sobre él ante el consejero. Le dije que nunca haría eso y esa fue la finalización de la llamada. Esta fue la primera vez que hablé con él en días, y nunca di ninguna indicación de que lo denunciaría. Me di cuenta de que mi hermana debió haber dicho algo, así que la llamé para hablar. Le pregunté por qué le diría algo así a él, y ella dijo que él la llamó para preguntar qué estaba haciendo yo. Ella cometió un error y le dijo que planeaba reunirme con el consejero. Terminé yendo a la reunión con el consejero y le conté todo lo que estaba pasando. Le pedí al consejero que por favor no le informara a mi padre sobre la reunión, y él aceptó. Al final, el consejero me dio de 2 a 3 folletos de apoyo para la salud mental y dijo que haría un seguimiento conmigo. También evitó responder mis preguntas sobre qué sucederá ahora. Un día después, justo después de llegar a casa de la escuela, mi abuelo paterno me llamó y dijo que quería hablar. Me dijo que la escuela llamó a mi padre para programar una reunión con el consejero. Empezó a gritar y enojarse conmigo, diciendo que si hago esta mierda, se llevarán a mi hermana y al bebé. También dijo que no me educaron para mentir y siguió reprendiéndome. Nunca pensé que mi abuelo fuera capaz de actuar así, pero me asustó lo enojado que estaba. También estoy castigado, por lo que no se me permite conducir ni visitar amigos durante un par de semanas. No sé exactamente qué sucedió en la reunión entre el consejero y mi padre. A través de la llamada entre mi abuelo y mi padre, supe que había un oficial de policía presente en la reunión y que realizarán una revisión de bienestar. Además, mi padre negó todo lo que le dije al consejero y lo atribuyó a que yo estaba siendo despectiva porque perdí a mi mamá. No estaba en un buen estado mental después, y todavía no lo estoy. Llamo a mi amiga y le pido que se quede al teléfono conmigo la mayoría de las veces, o simplemente me pudro en mi habitación. Además, como castigo, mi abuela dejó de llevarme al líder religioso, así que esa es mi situación actual. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si conoces alguna historia similar o tienes algún comentario, déjanoslo saber. Además tenemos más videos que pueden ser de tu interés. Acuérdate de suscribirte, dejar tu like y hasta la próxima.